Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estéis viendo. Antes de todo quiero saludar a nuestros amigos de Canal Mar que nos están siguiendo desde Centroamérica a través de YouTube, Twitch y Canal Howie Video, y también a los amigos que nos siguen de Los Ángeles, Miami, Nueva York. A todos ellos un gran saludo desde aquí y vamos a dar comienzo hoy a un encuentro maravilloso. Aquí con tres personas que estoy presente, que os voy a presentar una por una. Aquí tenemos a Mayen Valdivia, sanadora y alma en servicio. Hola Mayen. Hola Francisco, encantada de volver a estar aquí contigo. Igualmente. Y también acompañada. Tenemos a Ana Ramón, que es autora y canalizadora del sistema Anomorak para la conexión con el alma. Hola Ana. Hola, buenos Bienvenida días. a la humanidad. Francisco, gracias. Y a mi lado tengo aquí al gran José Luis Jiménez, muy conocido por todos, porque él trata siempre unos temas de una figura tan mítica como es María Magdalena y que tiene una información muy valiosa y yo creo que es uno de los mejores de España que tenemos aquí. José Luis. Pues muchas gracias, Francisco. ¿Es así, José Luis? Bueno, sí. No sé si el mejor o uno de los mejores. Está mal que lo diga yo. Por lo menos lo que sí que puedo decir, que yo fui el descubridor de ese retablo que existe, está ubicado en el monasterio cisterciense de Santes Creus, donde aparece María Magdalena embarazada, luego con la descendencia de Jesús, de ambos, y fue a partir de este descubrimiento cuando luego yo voy a seguir investigando durante más de 20 años, que tú ya lo sabes, que nos conocemos, sí, sí. Y van a surgir varios libros donde voy a ir explicando el resultado de estas investigaciones. No es ficción, todo está investigado, todo está de alguna forma demostrado y corroborado con documentación, con fotografías, en fin, que nos presenta pues una figura de María Magdalena un tanto desconocida. Digo un tanto desconocida porque la historia oficial, ya sabemos que la escriben los vencedores, pues no se ajusta precisamente a la historia real. Entonces el personaje de María Magdalena ha sido vilipendiado como mujer porque no interesaba que se conociera realmente la importancia de este personaje, de la esposa de Jesús, de la koinonó de Jesús, de la madre de su descendencia y lo que luego va a representar a través de los siglos para otras organizaciones, como fue la de los Caballeros Templarios, por ejemplo, y seguidores de Jesús y de María Magdalena, por ejemplo, como los cátaros, unos cristianos que se llamaban el bons cristiano, el bons homes. No hay duda, José Luis, que has investigado de una forma muy exhaustiva y muy bien documentado está todo, y sí que es cierto, y lo podéis ver en los libros que ha publicado José Luis, que fue el primero que investigó. Sí, no en España, en Europa y en el Europa, mundo, ¿no? Porque yo incluso a mí me han entrevistado en América, en Norteamérica, en Estados Unidos, y personajes muy conocidos han recurrido a mí para obtener información, personajes que ahora no tengo por qué decir los nombres, que los puedo decir, y tengo las fotografías, que luego han sacado libros muy famosos, pero la información fue facilitada. La fuente por el que ha sido está José aquí. Luis Jiménez. Pues aquí estamos hoy los tres, Mayen, Ana y José Luis, para hablar de un reencuentro de almas que se llama el Misterio de Santas Creus. Habéis organizado un encuentro de almas aquí en Tarragona, la provincia de España, que le habéis puesto el Misterio de las Santas Creus y la historia completa del retablo de María Magdalena y su legado. Y está Ana por un lado, está Mayen y José Luis. Mayen, ¿sentiste esa llamada de crear este viaje? Sí, es un viaje interior, por eso se llama el reencuentro de almas, porque es un llamado, no, es un llamado a las almas para vivir esta experiencia, pero vivirla. Y por eso creo que las sincronías del destino nos han unido, en este caso, al descubridor de toda la historia verdadera, de lo que representó y de la conciencia que ella trajo y la que el maestro dejó. Y esa y lo demás de su legado, que ya lo explicará en este encuentro, ¿no? José Luis Jiménez, que ahora está con nosotros colaborando. Ana y yo hicimos un evento hace poco de forma privada, silenciosa, con un grupo de almas,
en un lugar emblemático aquí en Barcelona. Ese fue el primer llamado, donde se trabajó la esencia primordial, el patrón original que se bajó en Patagonia en este año. Después de esto, Ana, que está aquí, fue la primera en comentar el sentir de ir a Santes Creus como siguiente lugar para volver a anclar esta energía y a conectar con toda su historia. Pero también las almas que estaban con nosotros sintieron eso. Yo me di mi tiempo y lo consulté con mi real ser, y fue allí donde me dieron el nombre del señor José Luis Jiménez. Y lo cuento así porque así fue, y esa es mi verdad. Fue ahí cuando yo ya había conectado con una paciente mía que lo conoce y que me habló sobre su trabajo. Yo no conocía toda su trayectoria, tampoco toda su investigación, pero sí reconocí su energía en este tipo de trabajo, en esta investigación. Y para mí eso es de respeto, y se debe tener en cuenta la autoría de cada ser. Y por eso fue que comenté con Ana esto, y ahí fue cuando se conectó con él. Y bueno, él ya contará cómo se hace. Es decir, que este reencuentro de almas, Mayen, está previsto para realizarlo el día 10 y 11 de diciembre de este 2022. Sí. Y los organizadores es Ana, Mayen y José Luis, los tres. Cada uno con su faceta, ¿no? La tuya, ella con la suya, Ana, y José Luis como investigador, ¿no? Sí, nosotros queremos en este reencuentro transmitir, ¿no? Lo que realmente representa Santes Creus. Santes Creus, por eso se llama el misterio. El misterio, esta palabra, ¿no?, tiene un significado que tiene que ver con la palabra secreto o iniciación, y esto es lo que se va a vivir allí, ¿no? Vamos a desvelar esa parte de la diosa, del velo de la diosa, con la información verdadera, y en este caso de su, se puede decir, el primer investigador, el que ha sacado a la luz toda esta historia, como es el señor José Luis Jiménez. Y yo haré mi parte, ¿no?, que es el anclaje de la energía que se tiene que trabajar ahí, porque hemos estado trabajando la liberación de la energía femenina. Y yo concluí en el último viaje, que fue el sur de Francia e Inglaterra. Ahora estamos en la segunda etapa, y fue lo que anclamos aquí en Barcelona, que es la elevación de la energía femenina en el camino de la diosa, que es el camino de las almas, que es lo que conversamos la anterior vez. Y en esta ocasión, pues, los guías y las sincronías del destino nos han unido al señor José Luis Jiménez, a Ana Ramón, que es una gran canalizadora y sobre todo es una alma en servicio igual que el señor Jiménez. Y yo creo que la labor es esta ahora, continuar con la elevación y la ubicación, se podría decir, de su lugar, de lo que es la energía femenina. Y muy telúrico, ¿no, Mayen? También muy telúrico, ¿no? Sí, transmitir la energía, el conocimiento real, ¿no? O sea, lo que María Magdalena para mí simboliza es el reconocimiento de esa conciencia que tanto el maestro Yeshua como ella trajeron, y no el querer imitar su presencia, sino el actuar en su conciencia. Eso es lo que para mí representa María Magdalena, y yo creo que en esta ocasión mejor acompañada no podría estar para esta segunda etapa, y me siento más que honrada y muy feliz de iniciar esta etapa con este evento al lado de estas dos bellísimas almas, y sobre todo después de estar conociendo todo el trabajo del señor Jiménez, es impresionante, y creo que este reencuentro va a ser algo muy especial, porque es lo que dice la palabra, el misterio, es develar los secretos, y es un trabajo o un evento
de iniciación. Así es que todas las almas que hayan sentido, que ya han iniciado su camino de despertar en conciencia, en esta conciencia crística, pues están invitados y son convocados. Y desde su maestro interior, pues recibirán su llamada. Y nosotros estaremos ahí esperándolos para compartir. Ana, quizás nos puedes explicar un poquito el Real Monasterio de Santa María de Santas Creus. Es una abadía. ¿Puedes explicarnos para la gente de fuera de Cataluña, sobre todo, que no conoce bien? Bueno, es que Santas Creus forma parte de lo que es la ruta del Cister, que son 3 monasterios. Es el monasterio de Santas Creus, el monasterio de Poblet y el de Vallbona de las Monjas, de los cuales el de Vallbona de las Monjas es el único que ha sido habitado y custodiado por monjas. Y los otros 2, Santas Creus y Poblet, han sido custodiados por monjes. Entonces, yo desde pequeña que voy a Santas Creus porque lo tengo a media hora de casa. Y lo que es el Real Monasterio lo dice Real Monasterio, por algo se le llama Real, ¿no? Será por algo. Y luego, abadía también, ¿no? Y es abadía también, abadía. Exacto. Es que realmente es un misterio que hay que desvelar. Y para eso, qué mejor que hacerlo de la mano de los grandes, ¿no? Como en este caso, el señor José Luis. ¿Y del siglo XII es, Ana? Yo ahí de historia, me permitiréis, yo no entiendo mucho de historia, esto es más José Luis el que lo sabe. Vamos a preguntar a él. Yo ahí sí que os puedo decir que en mis investigaciones personales a nivel interno, de conectar con la energía de ese real monasterio y esa real abadía, yo tuve la llamada también de hacer algo allí. Además está ubicado en un centro, ya sabemos que todos con lo que decías antes del centro telúrico, ¿no? Los centros, iglesias, abadías, están ubicados en lugares estratégicos, escogidos por la iglesia, donde la energía es muy elevada. Justamente por el lado del monasterio y de la abadía del Real Monasterio pasa el río Gaya. Gaya. O sea, es que es como que ya lo decimos todo, ¿no? Aunque ahora el río pasa pequeñito, porque no pasa en gran cantidad, pero sigue estando presente. Y si alguna vez deja de, porque también ha pasado que ha dejado de fluir el río por la sequía, pues energéticamente es la energía de Gaia que nos lleva allí para limpiar, para activar las energías crísticas que hay allí. Lo que decía ella con la Madre Tierra. Exacto. De trabajo. Sí. Exacto. José Luis nos ha traído algunas fotografías para mostrar en pantalla de esa abadía, de María Magdalena, del retablo, que las vamos a ir viendo en pantalla. Y José Luis, claro, nos va a ser el que nos va a explicar toda esa parte de la abadía. Bien, este monasterio que le has preguntado a Ana es del siglo XIII, de mediados del siglo XIII. En el 1200, los monjes cistercienses primero se habían ubicado en Barcelona, en lo que era el Paseo Valdaura, lo que era Valdaura, sí, se le conocía, ¿no? Y luego, posteriormente, la familia Moncada le cedió los terrenos donde ahora está junto al río Gaya, como ha dicho muy bien Ana. Es una zona espectacular, única, donde los monjes van a tener el agua que necesitan, todo porque ellos van a vivir de su propio trabajo, ¿no? Y se va a empezar a construir aproximadamente sobre el 1274-75. Va a ser el rey Jaume II de la Corona de Aragón, el que tiene mucha importancia, tiene mucho que ver luego con cuando la persecución de los caballeros templarios por el rey francés Felipe IV el Hermoso en el 1307, que se lleva a cabo ese famoso Viernes 13. Luego la historia se le va a dar como el viernes, diríamos, maléfico, ¿no? De mala suerte. Bueno, pues para no salirme del tema, este monasterio es creado en estas fechas. Se tardan varios años, ¿no? Todo esto lo vamos a explicar, lo vamos a explicar con detalle cuando estemos allá con las personas. En el viaje, ¿no? Como parte de la historia, ¿no? Sí, sí, aquí vamos a contar todo lo que ha sucedido, no solo en el monasterio, sino en la historia cristiana y anterior al cristianismo. Hay que decir que Jesús, Yeshua y María Magdalena no eran cristianos. Jesús no fundó la religión cristiana. La Iglesia Católica Apostólica Romana
se oficializa como religión oficial del Imperio Romano a partir del Concilio de Nicea, que se lleva a cabo en el 325. Y aquí se van a adoptar para el canon eclesiástico 4 evangelios, los que conocemos, los canónicos, que sería el de Marcos, el de Mateo, el de Lucas y Juan, ¿no? Este Juan, que vamos a ver quién era realmente, todo esto, porque tiene un corte gnóstico el Evangelio de Juan diferente a los otros tres. Los tres primeros por eso se llaman sinópticos, porque tienen el mismo esquema, y el de Juan es diferente. Entonces vamos a explicar desde el origen, ¿no? Cuando surge la relación entre Jesús y María Magdalena. Por eso en el monasterio ahora veremos que hay un retablo que, como si fuese una especie de cómic. Así podemos verlo en retablo. Sí, podemos verlo en imagen. Bueno, claro. Este es el monasterio, este es el retablo que hay en el monasterio, sí, tal como yo lo encontré. Te estoy hablando del año 2001, hace ya 20 años, 21 años, ¿no? Este retablo estaba en esta parte que estaba en penumbras, apenas se veía, y aunque estaba aquí realizado por los descendientes de los caballeros templarios desde el año 1603, que se acabó, se empezó en el 1585 aproximadamente, y fue realizado, como he dicho, por descendientes, que no se ha sabido nunca exactamente el autor, porque no existe firma, no existe factura de este retablo. En aquella época lo normal, lo corriente, era que el autor, el quien lo iba a realizar, indicase el tiempo de duración de este trabajo, el coste del trabajo, que indicase incluso datos referentes a cómo se vayan a cabo. No existe nada, ni en el Consell de Valls, que es el municipio al que pertenece el monasterio, aunque está dentro de Aiguamurcia, en Tarragona, sí, todo lo que es la administración del monasterio estaría en los archivos del Consell de Valls. Allí yo, cuando empecé a investigar quién había realizado este monasterio, porque claro, ahora veremos este retablo, veremos todo lo que nos ofrece, ¿no? Un poco por encima, eso se va a explicar después con detalle. No aparecía, o sea, es como que se había confeccionado para dejar un secreto a la vista de todos, pero que pasara desapercibido. Y de hecho, durante 425 años, hasta que lo encontré, pasó desapercibido, José Luis. Pasó desapercibido. Te contaré una anécdota curiosa, ¿no? Cuando yo publico este libro, que ahora tienes aquí, que fue el primero, hay una saga de 4 libros, hay una trilogía, este fue el primero, El legado de María Magdalena, donde incluso se muestran en el interior las fotos estas que estamos viendo a color, y explico cómo llegó a descubrir. ¿La tenemos? Esta es la trilogía a la que hago referencia. El primero es El legado de María Magdalena, luego llega el triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición. Aquí ya profundizo la historia cristiana como si fuese una partida de ajedrez, donde cada personaje, diríamos, de la historia cristiana es representado por una ficha del juego, ¿no? Caballo, reina, etcétera, torres. Y voy a mostrar luego el recorrido que hace María Magdalena cuando tiene que huir de Palestina, de Jerusalén, porque han crucificado a su compañero, a su maestro, a Jesús, y está embarazada y tiene que huir porque corre peligro. Y todo esto lo vamos a documentar dentro del viaje, ¿eh? Sí, sí, todo esto en este evento que vamos a hacer, que yo lo voy a exponer durante varias horas, quiero decir que no es una charla, y además va a ser de alguna forma también interrelacionada entre todos, o sea que todo el mundo va a poder preguntar lo que quiera, conocer lo que quiera, o sea, va a ser extensa. Vamos a conocer los motivos que llevan a que María Magdalena tenga que huir de Palestina embarazada y llegue al sur de Francia, lo que hoy día se conoce como la Provenza. Existe una leyenda provenzal milenaria que nos habla precisamente cuando llega María Magdalena a este lugar que hoy día se conoce como les Saintes Maries de la Mer, las Santas Marías del Mar, donde ella llega, da a luz. Por cierto, que ahora veremos en el retablo que nos dice o nos muestra las dos, yo pienso que son hijas y gemelas, que da a luz allá, en el sur de Francia. Luego veremos qué sucede con las hijas, dónde van. 2 hijas gemelas, por lo menos por lo que se ve en el retablo. Y a partir de ahí vamos a conocer la historia de María Magdalena hasta que fallece en el pueblecito cercano de Saint-Maximin, cercano ya a Marsella, era la antigua Masilia romana. Ella viene acompañada, pero ahí
se produce una serie de fenómenos en el mar y acaba sola en una barca con 3 personas, con Marta, otra seguidora, y una niña que la acompañaba a ella, que era su criada, su asistente, que se llama Sara, Sara es negra, es muy negra, es alta, de raza nubia, los nubios, que son del Alto Egipto. Es una raza que se distingue fácilmente porque tiene una altura muy grande, son seres delgados y muy negros, ¿no? Yo luego lo explicaré con detalle, ¿no? Porque hay personas que piensan o dicen que Sara era la hija de Jesús y María Magdalena. Yo, un poco de broma, suelo decir que Jesús hizo muchos prodigios, pero que no le cambió el color de la piel a nadie, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ver. Llegaba, ¿no? Claro, entonces vamos a conocer toda la historia real, ¿no? Vamos a ver lo que historia sucede. Real y además, José Luis, perdóname, documentada. Documentada, porque claro. Hay muchas personas que pueden hablar de unas teorías, ¿no? Pero no hay documentación. José Luis dispone de fotografía y de textos muy antiguos donde se documenta la información que él va a facilitar. Claro, vamos. Eso es una garantía para todas las personas que estáis viendo la televisión ahora mismo, el programa, la entrevista, de que es un evento, un viaje único, ¿no? Y muy valioso. Claro, hay que tener en cuenta que... Con Ana, con Mayen y con José Luis, ¿no? Existen documentos, como tú dices, que para los expertos sí, pero para la mayoría del público no son conocidos, como son los evangelios apócrifos, llamados apócrifos. Ahí no se ha porque llegado, no son aceptados por la Iglesia. De hecho, se descubren la mayoría en Nag Hammadi, que es un pueblecito del Alto Egipto, en el año 1945. La Iglesia, con la excusa de que los tiene que traducir, porque están escritos en copto saídico, que es una versión entre el antiguo egipcio y el griego, es una mezcla de aquella época que se utilizaba en Alejandría, en esa parte de Egipto. Con esa excusa, pues lo tienen casi 50 años ocultos al público, y hasta que no diríamos que se revelan de alguna manera y se empiezan a publicar los evangelios apócrifos. Luego en el 1946 aparecen otros rollos en el Mar Muerto, que son los de Qur'án, manuscritos de Qur'án. Ahí empezamos a ver en estos evangelios, a conocer la historia que nos han ocultado. Y ahí sí que se nos habla, como en el evangelio de Felipe, el apócrifo de Felipe, que dice que Jesús y María Magdalena eran esposos, que Jesús y María Magdalena tenían hijos. No uno, sino más de uno. Bueno, allí habla de un hijo, dice Jesús en concreto, en este evangelio dice, Dios le da a Jesús la facultad de crear, o sea, puede crear, puede hacer, dice, pero él, Jesús, dice, tiene también la facultad de engendrar, ¿no? O sea, también tiene hijos, pero luego ya veremos todo esto con detalle. Es decir, que tenemos documentación que nos están hablando de que Jesús y María Magdalena eran esposos, de que tuvieron hijos, toda una serie de datos que lógicamente la Iglesia oficial, la Iglesia Católica, ha omitido, ¿no? Lo ha estado omitiendo durante muchos años, y bueno, y hoy día tampoco te lo van a aceptar así como así. Pero José Luis, ¿tú piensas que a lo largo de este siglo aceptará la Iglesia esta información? Bueno, cada vez sería una liberación para todos. Se están abriendo más. Fíjate que el Papa Pablo VI, hasta que en 1962 no llega Pablo VI y dice, María Magdalena no es la prostituta que creían. ¿Por qué piensa la gente que María Magdalena es prostituta? No era prostituta, al contrario, era de familia noble. Según el Evangelio de Lucas, bueno, y los otros, ella era, junto con Juana y con la esposa de Suzá, que era el mayordomo de Herodes, que eran personajes que estaban muy posesionados, diríamos, un estatus social muy elevado, y ayudaban a Jesús con sus bienes, financiaban los viajes de Jesús cuando iba por Galilea, ¿no? Entonces menciona a la mujer, y María Magdalena, de la que Jesús había sacado 7 demonios. Esto lo utiliza el Papa Gregorio I Magno en el año 594 para decir, y claro, si Jesús saca 7 demonios de María Magdalena, ¿qué significa? Que es la mayor pecadora de todos los pecados. Que yo digo, bueno, habrá que preguntarle a este Papa cuántos pecados hay, que se los conoce muy bien, ¿no? Entonces, eso es mentira, era falso. Y llega el Papa Pablo VI en 1962 y dice, bueno, eso era un error del Papa Gregorio I Magno, es una confusión.
María Magdalena no fue prostituta, evidentemente, yo lo explico además en los libros y allí en estas conferencias que voy a dar. Muy culta, ¿no, José Luis? Sí, sí, cultísima. Culta, ¿no? Ella dominaba varios idiomas, escribía cosas que las mujeres de aquella época no podían, no por nada, porque estaba prohibido. Las mujeres tenían que estar siempre aparte, ni siquiera podían estar en la sinagoga con los hombres, no podían entrar, ¿no? Todas estas cosas las vamos a explicar, como tú bien has dicho, y veremos que ella no solamente no era prostituta, sino que era un personaje muy importante, ¿no? Muy importante, tanto como Jesús prácticamente, ¿no? De hecho, van a ser los seguidores de María Magdalena los que luego van a seguir con el mensaje de Jesús. Cuando Jesús ya desaparece de la escena, cuando es crucificado, ella es la que se va a encargar cuando viaja hasta el sur de Francia y va a hacer todo lo que de alguna forma había transmitido Jesús. Entonces vamos a ver que la historia es muy interesante. Vamos a hablar de los descendientes de Jesús, que se conocen con el nombre de los Desposini, que significa en griego los que pertenecen al Señor, a Jesús. Y vamos a ver cómo la Iglesia Católica hasta el siglo X los va a perseguir. Hablaremos de los reyes merovingios que eran descendientes, por qué los persiguen, cómo se salva uno de ellos. Y aparte, perdona José Luis, de la teoría que es maravillosa, magnífica, también van a haber prácticas en el cual el público puede participar y notar la energía del lugar, porque en esto, muy importante, claro, no solo la historia está muy bien y muy importante, pero prácticas también en el cual el ser humano se lleve. Sí, se van a hacer, vamos a decir, meditaciones de este tipo y transmisiones energéticas en las que van a notar, por supuesto, esta energía de, vamos a decir, de María Magdalena. Vamos a estar en el lugar, vamos a explicar todo esto. Y ellas son, diríamos, las expertas, las que van a conducir. Yo voy a colaborar con ellas en la medida de mis posibilidades también, pero se va a llevar a cabo todo esto. Luego, el día siguiente, el domingo, vamos a hacer una visita. Sí, porque estos son 3 días, ¿eh? 2 días, perdona, 10 y 11 de diciembre. Sí, bueno, ahora no sé en qué cae, pero el último día, el día siguiente, vamos a realizar una visita por el monasterio, a conocer todo el monasterio en profundidad y sobre todo el retablo, claro. Yo ahí voy a narrar cómo se lleva a cabo la construcción, lo que significa, y ahí también vamos a hacer algún tipo de meditación que va a ser muy importante. Es un evento que yo me complace llevar a cabo por la seriedad de las dos personas que has presentado, de Mayen y de Ana, y porque he visto que son personas profesionales, enteras en el sentido honestas, que saben lo que están diciendo y lo que están transmitiendo, lo cual a mí pues me da una seguridad de seriedad, porque si no tampoco yo no suelo participar en estos eventos, suelo medir mucho con quién voy, y entonces no hubiera aceptado si yo no hubiera visto que estas personas son serias, saben, son profesionales, saben lo que manejan y cómo lo hacen de bien, ¿no? No quiero abarcar todo el tiempo porque ella seguro que tiene más cosas que decir. Nos quedan muy poquitos minutos, Ana y Mayen. Me gustaría decirle a la audiencia sobre este viaje, sobre este reencuentro de almas, ¿no? A Santas Creus, que es un pueblo ubicado en la provincia de Tarragona, España, porque nos está viendo mucha gente de fuera, hay que explicarlo bien, y que se va a impartir, se va a llevar a cabo el día 10 y día 11 de diciembre de 2022, después del puente de la Inmaculada. ¿No es así? Sí. Ana, ¿qué podemos decirle a los espectadores? Que escuchen su corazón después de escuchar toda esta información, que ha sido como un taladro energético para entrar en el corazón, ¿no? Con tanta información importante, que cada uno escuche su corazón y que si siente la llamada, que no lo dude, que venga, que estamos abiertos a recibirlos y a compartir todo aquello que tenemos para ellos. Y para todos, claro. Gracias, Ana. Que todos sois bienvenidos, claro que sí. Mayen, un último minuto para ti, para los espectadores. Gracias. Bueno, lo único que yo les diría es que estamos justo en el momento preciso, es el tiempo en el cual los astros se alinean para que caiga la falsedad, para que salgamos de la ilusión y veamos realmente lo que es la verdad. Y es por eso que Santes Creus es un misterio, porque es un portal energético. Santes Creus nos muestra muchas cosas. Es más, yo cuando llegué a España
vine y fui citada para Santes Creus. Ya lo compartiremos, nuestras experiencias y todo lo que allí nos muestran y las oportunidades que se nos presentan, tanto de información, ¿no? Y en este caso también estudios, ¿no? e investigación que lo hace el señor José Luis Jiménez, que lo va a presentar ahí. Vamos a hacer trabajos de activación y anclaje, porque es el tiempo de posicionamiento y valoración de lo que realmente es la energía femenina y la ubicación del masculino en su verdadera expresión. Es el momento en el cual las dos energías se posicionen en sus lugares para iniciar el nuevo tiempo. Y eso es ahora. Y nosotros hacemos nuestra parte, que es presentar esta oportunidad de reencuentro para todas las almas que sientan que ya están en proceso de iniciación y que quieran seguir inspeccionando, observando y profundizando en su interior, porque de eso se trata este tipo de viajes, un viaje interior. Y nada, muchas gracias. Reencuentro de almas, muy bonito, ¿eh, Mayen? Sí. Las personas que estén interesadas en este reencuentro de almas del 10 y 11 de diciembre se puede poner en contacto con Mayen a través de su WhatsApp, a través de su Telegram, y ella os dará la información necesaria. Sí, con Ana y con Ana y con José Luis, sí, que coordinan el grupo, les dará la información Mayen. Y José Luis, ya para terminar, ¿qué le dirías a los espectadores? Bueno, sobre este reencuentro de almas. Sí, el título a mí me ha encantado, me ha fascinado, porque realmente es eso. Todos los que vamos a participar, yo estoy convencido que ya somos almas afines, que hemos estado conviviendo en otra vida, en otro momento, hemos compartido experiencias y ahora, como bien ha dicho Mayen, es el momento, hay que pensar que estamos a principios de la era de Acuario. Y estamos finalizando, perdona, el año además. Claro. Es decir, que el año 22 finaliza. Sí, y lo hacéis justo antes de que finalice el año. Exacto, sí. Entonces, es un momento clave. Se va a mover muchas energías. Se van a mover muchas energías. Y yo casi podría afirmar que todas las personas que acudan van a sentir esa energía. Les va a, no voy a decir transformar, pero sí que les va a tocar, y es como un momento antes y otro después. Antes de este evento y después del evento. De eso no tengo dudas, no tengo dudas. Y les va a hacer muy bien. Primero porque vamos a estar revelando parte de la verdad, porque la verdad absoluta no la conoce nadie. Misterios y secretos. Pero sí que vamos a revelar esta parte de la verdad que se ha mantenido oculta por intereses espurios, claro, como siempre, pero vamos a conocer la verdad y el porqué, el mensaje sobre todo, ¿no? Que es lo que importa sobre todo, lo que el maestro Yeshua más le importaba, que quedara el mensaje, que se transmitiera, y eso es lo que hacía María Magdalena. Sí. Y luego, evidentemente, ella ha sido la portadora de esa energía. Fíjate que los caballeros templarios para ellos eran Notre Dame, Nuestra Señora, y representaba a la diosa Isis, a la diosa creadora de vida, a la diosa femenina. Vamos a ver por qué todo esto, vamos a conocer por qué están surgiendo ahora por todas partes en el mundo tantas personas y organizaciones que hacen referencia a la diosa femenina y siempre relacionada con María Magdalena. Pues todo esto lo vamos a conocer y lo vamos a experimentar. Y yo lo que les diría a las personas que estén interesadas, que si pueden, no dejen pasar esta ocasión, porque no suele repetirse. Y bueno, yo va a ser la primera que lo hago. Quiero decir que aunque me lo han propuesto en otras ocasiones, hasta ahora no lo había aceptado. Entonces... Y van a encontrar la parte teórica y la parte práctica. Efectivamente. Ella es la parte más práctica y tú la parte más teórica. Sí. Pero bueno, también tiene su parte práctica. También. Que la vamos a ver. Así que os doy las gracias. Es que nos compenetramos los tres. Es que los tres estamos siguiendo un llamado al corazón. Y aparte esa es la energía femenina y masculina, ¿no? Una es unir acción lo femenino y lo masculino. Y lo otro es elevación. Y eso es lo que hacemos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Mayen. A ti. Gracias, José Luis. Gracias. Será hasta la próxima. Éxito en este reencuentro de almas del día 11 y 12 de diciembre. Mayen Valdivia, veis su página web, veis su Instagram, ahí podéis poner en contacto con ella y darle la información. Justamente con Ana. Gracias, de verdad. Hasta la próxima, amigos y amigas. Nos vemos en la próxima entrevista. Que seáis muy felices. Gracias. Gracias.